Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días. Es un gozo, es un placer. En primer lugar, el saber que Dios nos reúne en este día para glorificar a nuestro Dios, para gozarnos en Él, de disfrutar de todos los beneficios que nos otorga cuando Él nos salvó en Cristo. Y una de estas es el poder estar nosotros aquí como hermanos, porque hay algo muy importante que hemos aprendido mucho en la palabra de Dios, es que los hermanos de la fe son los que vamos a estar allá en la eternidad. Los parientes son parientes aquí en la tierra, pero si no creen en Cristo no los veremos en la eternidad. Por eso nuestra comunión son los que se gozan también en la fe, se gozan en el Señor, que tienen a Cristo en su corazón, sean parientes o no sean parientes, seamos amigos, vecinos, pero si somos de la misma fe, estos son mis hermanos. Amada iglesia, en el día de hoy vamos a continuando con nuestra clase dominical. Hemos estudiado a lo largo de estos domingos el catecismo de Heidelberg. Y puntualmente estamos haciendo un estudio muy juicioso de la ley de Dios. ¿Cuántos mandamientos son? 10. ¿Y esos 10 mandamientos se resumen en cuántos? ¿En cuántos? En uno. ¿En uno? Se resumen en uno. Se resumen en 2. En uno. Y después esos 2 se resumen en 1. Pero los 10 mandamientos se resumen en 2. ¿Cuáles serían? Que el Señor mismo Jesucristo lo citó. Que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el resumen de esos 2, ¿cuál sería? El amor. El amor. Muy bien. Vamos aprendiendo, ¿cierto, mi hermano Brian? Ok. Entonces hoy vamos a aprender el 5.º mandamiento. ¿Cuál es el 5.º mandamiento, mi hermano Brian? Honra a tu padre y tu madre para que tus días se hagan bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muy bien. Ese era el domingo. Estábamos nosotros estudiando que honra a tu padre y a tu madre, y vimos la importancia de este mandamiento. Y es que Dios revela aquí que nos ha dado autoridades con un fin, que ellos enseñen la ley de Dios, que ellos disciplinen, es decir, que pongan en práctica o apliquen la ley de Dios, y que dan testimonio aquí del amor de Dios, de la misericordia de Dios por su palabra. Eso hacen, y vemos nosotros en el 5.º mandamiento, que es lo que Dios nos ha revelado, y esa es la voluntad de Dios. Y hoy vamos a estar haciendo un énfasis ya en el 6.º mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál sería, mi hermana Karina? 6.º mandamiento de la ley de Dios. No matarás. ¿Cuál, Calecito? ¿Cuál es ese mandamiento? El 6.º. Muy bien. No matarás. Entonces, en la segunda diapositiva, entonces vamos a estar viendo ahí en pantalla que la pregunta de hoy, que nos corresponde del catecismo de Heidelberg, es la 105. La pregunta 105 del catecismo de Heidelberg, que dice: ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida en el 6.º mandamiento? ¿Cómo dice la respuesta que nos da el catecismo de Heidelberg? Si un hermano pueda leer fuertemente, respondiendo a la pregunta. Que no menosprecie, odie, insulte o mate a mi prójimo, que tampoco lo haga con mis pensamientos, mis palabras, mis miradas o gestos. Y por cierto, que jamás lo dañe con mis acciones y que no participe con otros en algo así.
Por el contrario, debo suprimir todo deseo de venganza. Tampoco debo hacerme daño a mí mismo ni imprudentemente ponerme en peligro. Además, el gobierno está armado con la espada para prevenir el homicidio. Perfecto, entonces la respuesta de la pregunta 105, la cual formula ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida en el sexto mandamiento? Entonces lo voy a repetir nuevamente. Dice que no menosprecie, odie, insulte o mate a mi prójimo, que tampoco lo haga con mis pensamientos, mis palabras, mis miradas o gestos. Y por cierto, que jamás lo dañe con mis acciones y que no participe con otros en algo así. Por el contrario, debo suprimir todo deseo de venganza. Tampoco debo hacerme daño a mí mismo, ni imprudentemente ponerme en peligro. Además, el gobierno está armado con la espada para prevenir el homicidio. Bien, mis hermanos, vamos a estar hoy aprendiendo de esta clase tan bonita, me parece muy interesante, de nosotros entender cuál es el propósito de que Dios dice en el sexto mandamiento, no matarás, cuál es su voluntad. Entonces, vamos a la diapositiva número 3, ahí lo vamos a ver. Que en el día de hoy vamos a estar aprendiendo 3 cositas muy importantes sobre este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que estamos estudiando, mi hermano Brian? El sexto mandamiento. Muy bien. ¿Cuál es? No matarás. No matarás. Perfecto. Entonces, en la clase de hoy vamos a estar desarrollando 3 ítems, o 3 puntos, que son muy importantes, que nos enseña el sexto mandamiento. Y uno es, hermanos, ver el carácter de Dios. Ahí, en el mandamiento. Segundo, el alcance de no matarás. Y tercer ítem, la aplicación del mandamiento. ¿Cuál es el primer punto que vamos a estar desarrollando? Ver el carácter de Dios. Ver el carácter de Dios. ¿Cuál es el segundo? El alcance no matarás. Vamos a estar aprendiendo el alcance de no matarás. Y el tercer punto que vamos a ver, o el ítem, La aplicación del mandamiento. la aplicación del mandamiento. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dirigirnos entonces a la diapositiva, mi hermano, a la cuarta. Vamos a estar desarrollando entonces, ver en el mandamiento, en el sexto mandamiento, el carácter de Dios. Así que, mis amados hermanos, esto es muy importante. Hoy vamos a llevarnos en nuestro corazón, en nuestra mente, que el propósito del sexto mandamiento, cuando dice no matarás, hay una razón muy fundamental, importante, que Dios está revelando. Y es que Dios, por esencia, es que... No, si estamos... Muerte. Antónimo de muerte. Vida. Vida. Por esencia, Dios es ¿qué? Vida. Vida. Muy bien. Si veamos que nosotros estamos haciendo, si está diciendo no matarás, el antónimo entonces de no matarás, ¿cuál sería? La vida. Vida, ¿cierto? Siempre. Eso, aquí ya vamos a encontrar algo muy importante. Porque cuando yo leo la palabra de Dios y en el sexto mandamiento no matarás, yo ya tengo que ver, es que, ve, alguien lo está ordenando y es Dios. ¿Por qué razón lo estará ordenando el Señor al decir que no matarás? Porque Él por esencia es vida. No se nos olvide eso, mis amados hermanos. Cuando nosotros aquí que estamos reunidos y podemos hablar, podemos conversar, podemos hacer cosas, es porque tenemos vida y es gracias a aquel que nos creó, que es el Dios de la vida, el dador de la vida. Entonces esto, mis amados hermanos, y mira qué es lo que dice el Señor Jesucristo. Un hermano que pueda abrirla, o bueno, ahí verlo, lo vemos que el Señor Jesucristo cita esto. Dice, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Eso está en Juan
capítulo 11, versículo 25. Vemos nosotros que el mismo Señor Jesucristo dice, yo soy. Cuando vemos en las Escrituras que Dios se revela diciendo, yo soy, debe entenderse que Él se está dando a conocer lo que Él es por esencia, su carácter y su Ser. atributos, exacto, su ser, su obrar. Dios es vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios es el dador de la vida. Eso también lo vemos nosotros en Salmos. Yo quiero que veamos esa cita al texto. Si gustan, mis amados hermanos, busca y Salmos. Salmos capítulo 36, versículo 9. Un hermano que lo haya encontrado pueda leer fuertemente. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Perfecto. Entonces, cuando nosotros vemos que el sexto mandamiento nos está llevando a que reflexionemos y que entendamos que Dios, por esencia, es vida, por lógica, mis amados hermanos, Él es el dador de la vida. De Él viene, de Él emana la vida. Así que, mis amados hermanos, uno de los propósitos de Dios haber creado al hombre, al ser humano, digo de uno de los propósitos porque hay muchos que Dios revela en su palabra, pero voy a citar uno. Y es cuando en Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios aquí ya haber creado al hombre, al ser humano? ¿Qué les dice? Cuidar la vida. Tiene un propósito, ¿cierto? Que se fructifiquen y se multipliquen y que llenen la tierra. Aquí hay algo muy importante, mis amados hermanos, en esto. Que el propósito de Dios es que la tierra sea llena de personas a la imagen de Dios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vemos en ese mismo texto en Génesis que Dios dice, cuando la voluntad de Dios haber creado el hombre es que sea llena la tierra, dándole la orden de que se fructifiquen y se multipliquen, es porque cuando Dios creó, y eso lo dice en Génesis, capítulo 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Los creó a cómo? ¿Cómo? A su imagen. A su imagen creó Dios al hombre y a la mujer. Así que, mis amados hermanos, esto es importante. El mandamiento me está enseñando en el día de hoy que Dios, por esencia, es vida. Y por lo tanto, Él es el dador de la vida. Y lo fundamental de que Dios, al crear al hombre y a la mujer, ¿cuál será? Según Génesis. Que llenen la tierra, toda la tierra. Pero hay un propósito de que se llene la tierra. ¿Cuál es? Sí, al fructificar, al multiplicar, estamos nosotros multiplicando su imagen. exacto, multiplicando su imagen. Entonces ahí, hermanos, vamos a estar meditando el por qué. Vamos a la siguiente diapositiva. La razón por la cual Dios aborrece, repudia, denuncia y previene el asesinato, o mejor dicho, el homicidio, matar. Porque nosotros, por lógica, mis amados hermanos, amada iglesia, si Dios creó al hombre para que llene la tierra y la tierra sea llena de personas a la imagen de Dios, pues no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica que estemos matando la imagen o aquello que Dios hizo a la imagen suya. Destruyendo. Entonces,
Ya vamos encontrando, mis amados hermanos, la importancia del por qué el sexto mandamiento. Dios nos ordena en el sexto mandamiento que ningún ser humano debe arrebatar la vida de su prójimo. Porque ya lo entendemos, mis amados hermanos, es porque Dios es el dador de la vida. Es decir, tengo a mi prójimo, yo le quito la vida, yo estoy aborreciendo algo que Dios hizo que es bueno, haber hecho al hombre bueno en gran manera a imagen y semejanza de Dios. Y yo al quitarle la vida, mira que mi problema no es con el que le quité la vida o con el familiar, sino es con Dios mismo. Porque Dios le dio la vida a esta persona que es mi prójimo. Por eso lo aborrece. Por eso Dios se indigna que se le quite la vida a aquel que Dios ha creado a imagen y semejanza de él. ¿Alguna pregunta en este momento hasta aquí? Eso quiere decir, mi hermano, que el sexto mandamiento solo habla de la muerte física. Muy buena pregunta, ¿cierto? Si se refiere meramente a quitarle la vida corporal, ¿cierto? Se está refiriendo. En la próxima clase, porque yo ya revisé la próxima clase, que es el próximo domingo, en donde sí estamos, el catecismo nos va a llevar si efectivamente Dios repudia solamente quitar, o sea, el homicidio, que es matar a un ser humano, o tiene otras implicaciones el mandamiento al revelarse. Hay algo importante cuando tenemos que reflexionar, diácono John. Usted hizo la pregunta, ¿cierto? Los mandamientos manifiestos por Dios fueron retomados en el Sermón del Monte por el Señor Jesús, que es Dios. Y él dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. La razón es que la ley de Dios manifiesta el carácter de Dios, el ser de Dios. Y el ser de Dios es eterno. Por lo tanto, no voy a responder la pregunta, sino tenemos que ver quién es Dios. Su ley no va a pasar nunca. Por eso su ley tiene unas implicaciones verticales para con Dios de mi relación con Él y mi relación también en medio de la comunidad. Ser cristiano, no puedo yo decir que tengo una comunión con Dios y no tenerla con la iglesia. ¿Por qué razón? Por las implicaciones que tiene el no matarás que va a enseñarnos el diácono. Porque no solamente es arrebatar la vida, es ocasionar un daño emocional, moral, verbal, podríamos decir en nuestros términos del siglo XXI, psicológicos también. ¿Por qué razón? Porque dice que no debemos insultar, no debemos burlarnos, no debemos aún ni siquiera guardar silencio en detrimento de la imagen y la semejanza del otro. Entonces, fíjate, cuando dice no matarás, es un mandamiento absoluto, como hablamos hace mucho tiempo que decía nunca mates. Y no tiene que ver con las implicaciones de la vida mortal porque fue dada por Moisés, pero también revela el carácter de Dios, que no hay nadie que pueda tomar la vida, porque es Dios el dueño de esa vida. Ni ahora ni nunca. ¿Sí? Perfecto. Perdón. ¿Sí? Es que yo creo que lo que está preguntando el hermano John va más allá de lo físico. Sí, lo que pasa es que dijo él que él iba a responder la otra clase. Exactamente. Es que Claro, sí, yo por eso no la respondí, sino la llevé a solamente el carácter de Dios. Jenny tiene una pregunta. Ok, dale. ¿Sí? Pero en la respuesta cuando la leímos lo del sexto mandamiento, ahí dice también que ni con él, o sea, no hacer sentir mal a la persona, no hacerla menospreciarla. Y en Mateo también dice, oíste que fue dicho no matarás, pero cualquiera que mira al prójimo con, digamos, con rabia en su corazón. O le dice que está gordito.
ya lo mató. Sí, Entonces, sí, claro. Entonces, hermanos, el mandamiento tiene un énfasis de el homicidio. Tengamos esto presente. No se aparta a lo que estamos nosotros viendo que la pregunta como respuesta nos da, y es que Dios demanda, ¿cuál es la voluntad de Dios en el sexto mandamiento? Que no odie, que no aborrezca, que no maldigas a tu prójimo, que tampoco procure hacerle daño a su prójimo de ninguna manera, sea agredirlo, quitarle la vida o golpearlo. Tampoco que así mismo, también dice dando la respuesta, que así mismo la persona se haga daño, o que sea un suicida, o que busque el suicidio. Tampoco dice como respuesta del catecismo con respecto al sexto mandamiento, que tampoco se dé una persona al sicariato, es decir, que alguien lo contrata para hacerle daño a otra persona para que le quite la vida, y esta por paga, por recompensa o por un favor que le debe, le quita la vida al prójimo, que no tiene nada que ver, que no tengo ningún problema. Todas estas cosas sí tienen que ver puntualmente que es con el homicidio. Ahora, el homicidio, para ir entendiendo, el término homicidio tiene como significado matar a un ser humano, quitar la vida a un ser humano. Homicidio viene de hombre o una persona, sidio, matar, es homicidio. Porque nosotros de pronto digamos matar tiene muchas excepciones. A veces yo digo, voy a matar el tiempo, voy a matar el hambre, o voy a matar esa cucaracha. No tiene nada que ver ese término, ¿sí? No relaciona matar a otras excepciones. Aquí el mandamiento de matar tiene que ver es con homicidio. Homicidio, matar o quitar la vida de un ser humano. Ser humano. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, entonces ya nosotros vemos unos énfasis de que nos va llevando que si aborrezco, odio o le hago daño a una persona, pero eso ya está dentro de la ley de Dios que es determinar qué es el homicidio. Y entonces dentro de 8 días, mis amados hermanos, vamos a venir porque vamos a estar viendo la importancia del por qué no solamente el mandamiento de Dios, el sexto mandamiento de Dios es netamente referirse a quitar la vida de una persona, sino que tiene otras implicaciones como lo que hay en el corazón del hombre, que son veladas. Por lo tal, por esa razón Dios las aborrece rotundamente lo que tiene el hombre en su corazón, que lo lleva muchas veces al acto del asesinato, del homicidio. Hoy estamos nosotros aprendiendo que vemos el carácter de Dios. Es decir, hoy nos tenemos que ir a las casas llevándonos en nuestros corazones de que cuando Dios dice no matarás, es porque el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida, por esencia, porque Él es eternamente vida. ¿Y la vida de dónde viene? ¿Quién te la dio, mi hermano Michael, la vida que tú tienes? El estar aquí. Dios. La vida que tiene tu hija, ¿quién se la dio? Muy bien. Por eso, mis amados hermanos, tengan en cuenta que Dios aborrece rotundamente el aborto. No es que en 5 meses o en 4 meses, 6 meses ya es pecado. No. Ya cuando hay concepción o se ha concebido, ya hay un ser en el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque ¿quién le dio la vida ya a ese ser? Sea 1 día, 2 días, 3 días de la concepción. ¿Quién la dio? ¿Y por qué razón nosotros hemos de atentar con esa vida? ¿Por qué? No tiene lógica. Porque si sabemos que Dios le dio la vida a esa personita que ya está en el vientre, ¿por
¿Por qué hemos de nosotros atentar? ¿Por qué hemos de dañar la imagen de Dios? Eso es lo que denuncia Dios en este mandamiento. Así que, mis amados hermanos, no debemos de ninguna razón aceptar el aborto. Esto es un ejemplo, ¿sí? Solamente estoy colocando un ejemplo para que entendamos la dimensión, porque esto ya se ha llevado a las partes gubernamentales, en donde ya quieren buscar que un gobierno, por leyes, aprueben, que fomenten el aborto. Y Dios ve eso con gran repudio, porque Dios no colocó las autoridades para eso, sino para que sean personas o gobiernos que gobiernan a la manera de Dios. Entonces, hermanos, por eso esto lo hago en énfasis porque ya estamos prontos a elecciones en nuestro país, Colombia. Entonces, revisemos cuáles son las propuestas de estas personas que vamos nosotros a elegir para que gobiernen nuestro país. Y es muy importante tener en cuenta este punto, que un gobierno, por encima de todo, sea el que preserve la vida de Dios, porque así Dios lo ordena. Esto es muy importante, entonces, mis amados hermanos, como también, hermanos, Dios aborrece y repudia al que alguien aborrezca a su hermano o a su prójimo. Entonces, ya vemos lo que es importante eso. ¿Qué dice el texto, mis amados hermanos? Ahí lo vemos ahí en pantalla, que lo puedan leer fuertemente. En la diapositiva número 5. Génesis 9:6. Que derramaré sangre de hombre por el hombre. Uno que lea fuertemente. Vamos, mi hermano Juan David. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Perfecto, este texto lo está indicando, Génesis capítulo 9, versículo 6. ¿Por qué el hombre no debe quitarle la vida a su prójimo o a su semejante? Porque fue creado a imagen de Dios. Esto lo dice Dios mismo. Vamos a la diapositiva número 6. ¿Qué dice el texto? Un hermano que pueda leer fuertemente. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Perfecto, esa cita está en Levíticos 19, capítulo 19, versículos 17 y 18. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¿Qué dice San Mateo, capítulo 5, 21, 22? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Perfecto. Entonces, mis amados hermanos, lo que está el Señor Jesucristo no es algo que está colocando nuevo, ya estaba dicho en el Antiguo Testamento, que es no aborrecer al hermano o al prójimo. Así que, mis amados hermanos, en primer lugar, nosotros ya entendemos que el sexto mandamiento nos enseña el carácter de Dios. ¿Qué nos enseña sobre el carácter de Dios? Que Dios por esencia es vida y que la vida ¿de dónde viene? ¿De dónde emana? De Dios. Así que nuestro prójimo, como fue creado a la imagen de Dios, pues por lógica, mis amados hermanos, de ninguna manera hemos de atentar contra nuestro prójimo o hacerle algún daño contra él. Eso es maravilloso de poder nosotros aprender de esta clase del día de hoy. Entonces vamos a ver la diapositiva número 7 con respecto al alcance de no matarás. Entonces,
Ya hemos entendido que matar, aquí en el mandamiento, significa quitar o arrebatar la vida a un ser humano. Así que la diferencia, mis amados hermanos, entre homicidio, tenemos en cuenta que el sexto mandamiento se refiere al homicidio. O sea, no matarás, en otros términos es, nunca cometerás homicidio. Podemos usar ese término. Entonces ahí, ¿Cuál es la diferencia? de matar a homicidio. No, de homicidio y asesinato. Ah, ok, vamos para ahí. Es que estaba aclarando que matar, sí, porque nosotros vemos ahí, no matarás, pero matar tiene énfasis netamente a homicidio, es decir, quitarle la vida a un ser humano, matar aquí en el sexto mandamiento. Ahora vamos a ver qué diferencia hay entre homicidio y asesinato. Bien, entonces, mis amados hermanos, si nosotros entendemos que homicidio es quitarle la vida a un ser humano, la gran diferencia entre homicidio y asesinato es que el asesinato es un homicidio agravado. ¿Sí? Homicidio, quitar la vida a un ser humano. Asesinato, quitar la vida a un ser humano de una forma agravada. ¿Qué más grave puede ser el homicidio? ¿Dónde puede llegar? Listo. Ahí voy a colocar dos ejemplos. Entonces, en la diapositiva número... Estamos en la 7, ¿sí? Entonces, la principal diferencia entre el homicidio y el asesinato es que el asesinato se considera una forma, o sea, el asesinato es una forma agravada del homicidio. Es decir, el asesinato es un homicidio más grave por las circunstancias en las que se produce la muerte, por alevosía. Entonces, cuando una persona... ¿Alevosía entienden ese término? ¿No? Bien, es una persona que maquina, que organiza lugar, tiempo, espacio para quitar la vida a esa persona. O sea, hacerla que esa víctima sea cada vez más vulnerable e indefensible. Eso es un asesinato o una persona que busca quitarle la vida a esa persona ya programando momento, tiempo y espacio donde pueda asegurarse de que al quitarle la vida tampoco quede implicado esa persona. O sea, Eso es asesinato. ¿puedo decir que puede haber un homicidio intencional, teniendo en cuenta que no fue planeado? Esos son intencionales cuando yo programo, ¿sí? O hay homicidio culposo, pero es por negligencia o por irresponsabilidad. Voy a hacer el ejemplo. Yo voy en la vía manejando mi coche. Paso el semáforo en rojo y estrello a una persona y le quito la vida. Ahí hay un homicidio. Yo cometí un homicidio doloso o culposo, pero no es un asesinato. Por las razones de que fue por irresponsabilidad mía. ¿Cuál fue? Pasarme el semáforo en rojo. O por descuido, por negligencia. Pero sí tengo que pagar, ¿cierto? Y Dios repudia ese sentido es por la irresponsabilidad. Si hay un semáforo en rojo, efectivamente por eso la tengo que respetar, las leyes de tránsito. Porque si yo me paso el semáforo en rojo, le puedo quitar la vida. ¿Y cuál es nuestro deber como creación de Dios a imagen y semejanza de Dios? Preservar la vida. Claro, por ser negligente o por ser imprudente, quito la vida a otra persona, eso me hace culpable. Pero esto es un homicidio culposo, más no es un asesinato. Porque el asesinato ya tiene unas características ya distintas del homicidio. Recuerden que asesinar es quitar la vida de una persona de una manera agraviante, o sea, grave. Es decir, que ya usa
planea, planifica que la víctima esté sola, que la víctima esté vulnerable para yo matarla. La otra también se convierte en... Diácono, entonces podemos decir que no matarás regula las dos. Porque Dios prohíbe tanto el homicidio como el asesinato, aunque tiene mayor implicación escandalosa cuando es asesinato, Cuando es porque asesinato. se planea, es producto de la venganza, de la ira, cuando es producto de la envidia, de una acción pecaminosa. Perfecto. Pero el homicidio también lo condena por ser responsables de cuidar la imagen y la semejanza de los demás. Perfecto. Solo para que les quede claro a todos. Sí. Sí, ya entienden cuál es la diferencia. Una pregunta. ¿Qué Sí. pasa si, por ejemplo, lo que usted decía, uno puede ser que pase el semáforo rojo y sin querer mate a otra persona y uno ya deja de ser hijo de Dios? No, no deja de ser hijo de Dios. ¿En qué sentido? Porque, No, en ninguna. ¿qué es lo que ¿No hace? se condena? ¿Qué es lo que lo hace a ti un hijo de Dios? Cristo, ¿cierto? El Sí. creer en Cristo. Sí, pero hay que tener cuidado. No, sí. No, hay que tener cuidado. Porque un hijo de Dios, y en la Biblia está, Ajá. que han tenido homicidios y han matado. Lo que pasa es que la ley regula y la ley trae consecuencias. No estamos hablando de impíos y píos, No. estamos hablando que la ley dice no No matarás, matarás. no hay excepción. No. No, cuando Jenicita pregunta y pasa, es por irresponsabilidad, negligencia, Sí. es doloso el asesinato Sí. y hay consecuencias. Por eso Dios regula, Regula. Pero no deja de ser hijo de Dios. Sí, porque a veces nosotros creemos, mató a alguien, En el caso no es en hijo que- de- en que la persona se pasa el semáforo en rojo, sí, él está siendo negligente. Exacto. Pero él no se está pasando el semáforo para atropellar a no, alguien. él no planeó. Sí. Bueno, voy a pasar el semáforo en rojo porque fulano de tal, el cual yo odio, aborrezco, va a pasar por ahí y yo lo estrello. Si lo hace así, ya es un asesinato. Porque lo planeó, lo planificó. Y hay otra condición jurídica y eso es un agravante en un homicidio y es cuando se hace con sevicia, ¿no? Sí, con una crueldad excesiva. Es decir, yo puedo tener un enfrentamiento con alguien y bueno, sin querer lo maté o lo hice en defensa propia. Pero cuando una persona es cruel con lo que hace y se nota que lo hizo con sevicia, Sí. entonces eso tiene un agravante También legal un agravante. y hace que la condena sea más alta. Otros también es el ensañamiento. Significa es que, ¿entienden? Ensañamiento. Es decir, tengo una persona ahí Eso es y yo la golpeo, la maltrato, le hago daño antes de quitarle la vida. Eso es un agravante. En Génesis 4 está lo que hizo Caín con su hermano. Exactamente. Caín lo que hizo con Abel fue un asesinato, mis amados hermanos, por las características en las cuales Caín tenía en su corazón. Porque él no fue que cuando en el momento en que el Señor desprecia la ofrenda de Caín, llegó y lo mató. No, él planeó. Él dijo, voy a decirle a mi hermano que vayamos a tal parte, porque él dijo, estando en tal parte no está mi mamá ni mi papá. O no está alguien ahí para evitar que yo lo mate. Eso sí es un asesinato. Entonces, entienda que ese es un homicidio agravado. Homicidio agravado. Recuerden que homicidio es matar a una persona. Pero el asesinato es matar a una persona de una forma planeada, ensañada, o que alguien sea un sicario y lo haga. Eso es asesinato. Muy bien, estos son los alcances del mandamiento no matarás. Así que, mis amados hermanos, vamos a ver la diapositiva número 8, ¿qué dice? La aplicación del mandamiento. Entonces, en el sexto mandamiento, estamos en la diapositiva 8, ¿cierto? Perfecto. Entonces, el sexto mandamiento revela que Dios legisla, pues justo, para preservar la vida. Vemos un texto ahí, un hermano que pueda leer fuertemente. Por favor. El que derramare sangre de hombre por el hombre,
su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Perfecto, eso está en Génesis 9:6. ¿Qué dice en San Mateo capítulo 26:52? Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espalda a su lugar, Espada. espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Perfecto. Entonces, aquí vemos que el mandamiento a mí me indica, me enseña que Dios es el que legisla. Es decir, Dios no ordena a ninguno que le quite la vida a nadie. ¿Qué es lo que iba a hacer Pedro según el texto que nos están narrando ahí? O sea, viene de un contexto en que vienen a tomar a Jesús, pero Pedro toma la espada de soldado y le quiere quitar la vida. El Señor Jesús, ¿qué le dice? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces vemos en la diapositiva número 9, ya estamos en la 9, ¿qué dice el texto? Romanos, capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Perfecto, entonces nosotros vemos que Dios es quien regula. Dios es el que legisla. Así que nosotros no somos quienes para quitar la vida a nuestro prójimo. Y por último, que terminamos la diapositiva número 10, ¿qué dice el texto? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Perfecto, esa cita está en capítulo 13 de Romanos, del 3 al 4. Así que, mis amados hermanos, por eso nosotros tenemos autoridades gubernamentales. Las autoridades gubernamentales en el Estado no están para que hagan lo que quieran, están es para legislar la ley de Dios, para que sea regulado en ese Estado. Es decir, si hay alguien que quita la vida al otro, ¿qué hace el Estado? Regula eso. Pues tú lo mataste, tú mueres. Y cuando regula el matarás, la pena de muerte, Eso tiene ya pues unas implicaciones, porque mire, nosotros vemos en la Biblia que aquel que aborrece a su hermano o maldice a su padre o a su madre, ¿qué debe suceder? Morir, ¿cierto? No es desterrado, no es encarcelado, pero en esta instancia no sé hasta qué alcance un Estado tenga como bien... Romanos 13 lo dice. Exacto, sí. Romanos 13 lo dice, se le dio la espada para dar temor. Cuando los reyes ejecutaban, Saúl, miren lo interesante, Saúl, ¿qué pasó? ¿Por qué fue destituido de ser rey? Desobedeció a Dios. ¿En qué desobedeció? Cuando Dios le dijo que tenía que no dejar nada de lo del otro pueblo, ni Con vida. animales, ni nada, y él dejó... Se dice que Dios le dio, toma la vida, y perdonó la vida del rey, perdonó la vida de los animales, y Dios le dijo que él se había equivocado. ¿Por qué razón? Porque Dios legisla este mundo. Dios ha puesto a las autoridades gubernamentales no para que sean socios de los delincuentes, no para que le facilite la delincuencia, no para que haga zonas de tolerancia, sino para traer justicia. Y cuando el gobernante hace y determina y le hace la guerra al delincuente y acarrea su muerte, pues está cumpliendo los designios de Dios. Ahora, hay que hacer una aclaración. Cuando un gobierno aprueba el aborto, no vamos a obedecer, porque por encima de la ley del gobierno está la ley de Dios, que dice que debemos cuidar la vida.
nosotros tenemos que ser coherentes con eso. Pero Dios sí puso a los reyes, a los príncipes, a los magistrados, a los gobernantes, a los presidentes, para que velen por la justicia, igual como Dios ha puesto a los varones en los hogares para que hagan justicia, para que defiendan a su esposa, a sus hijos, para que ellos infunden el temor adecuado, no terror, no violencia, no estoy hablando de eso, sino los lleve para eso. Gracias por la hora. Bien, mis amados hermanos, entonces ya quedó claro la clase de hoy. Espero que si hay más dudas, yo sé que resultan más dudas, la podemos hacer, pero vamos a estar orando a Dios, dando gracias por esta clase, la cual Dios nos revela primeramente su carácter, el alcance que tiene de no matar, pero también la aplicación de la ley de Dios. Amado Señor, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia, el saber que cuando en el 6º mandamiento nos enseña, es la esencia tuya, que es vida, el carácter tuyo. Y tu obrar, Señor, es preservar la vida, amado Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a que entendamos que por encima de algunas leyes gubernamentales hemos de obedecerte a ti, amado Señor. Pero también, Señor, si las leyes gubernamentales están acorde a la voluntad tuya, pues hemos de sujetarnos, amado Padre. Y te damos muchas gracias, mi buen Dios, por esta clase en el día de hoy, por mis hermanos que han podido ser edificados en tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a mis hermanos.